le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Es un placer estar con ustedes para una emisión más de Mextranjeros. Como saben, en este programa invitamos a reporteros de otros países para obtener un punto de vista externo y diferente. Hoy vamos a hablar del cambio en el tablero político en México y también del retorno a clases presenciales. Por último, nos iremos al Perú, donde las elecciones presidenciales han marcado una gran fractura. Los dejo con las portadas internacionales de la semana y los veo en la mesa de debate. Los dirigentes del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea se reunieron por primera vez presencialmente tras el estallido de la pandemia. Los temas centrales del encuentro de las 7 mayores potencias mundiales fueron la distribución de vacunas y la recuperación económica, además de manifestar su interés por un mundo más limpio y verde. Durante la visita, el presidente Joe Biden confirmó que Estados Unidos donará 500 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para países pobres, mientras que su homólogo Boris Johnson anunció que Reino Unido impulsará la donación de 1.000 millones de dosis. Por su parte, la vicepresidenta de la Unión Americana, Kamala Harris, visitó Guatemala y México. En las reuniones con los mandatarios de ambas naciones, se puso sobre la mesa el tema migratorio y el combate a la corrupción para disminuir las movilizaciones hacia la frontera norte. A pesar de la dimisión del arzobispo alemán Reinhard Marx a causa de la crisis por abusos sexuales contra menores por parte de clérigos, el Papa Francisco rechazó la decisión e insistió que Marx permanezca en su cargo. Con el 100% de las actas procesadas, el maestro rural Pedro Castillo se perfila como el próximo presidente de Perú. Sin embargo, el veredicto final del Jurado Nacional de Elecciones tardará entre 1 y 2 semanas, pues la opositora Keiko Fujimori ha declarado sin pruebas que hubo fraude en los comicios. A unos meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, 5 contrincantes del presidente Daniel Ortega han sido detenidos por infundadas acusaciones de desestabilización. La ola de arrestos es una muestra del avance de un régimen de partido único, por lo que organismos internacionales han condenado la actuación del gobierno. El Congreso de El Salvador aprobó la propuesta del presidente Nayib Bukele para adoptar al Bitcoin como moneda de uso legal. Con esto, el país centroamericano busca dinamizar su economía y se convierte en el primero en el mundo en aprobar una criptomoneda. Durante una reunión televisada, el presidente argentino Alberto Fernández generó polémica tras citar erróneamente a Octavio Paz y declarar: "Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, pero los argentinos llegamos de los barcos de Europa". Sus palabras fueron consideradas profundamente xenófobas y ofensivas en toda América Latina. 4 meses pasará tras las rejas el hombre que abofeteó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando el mandatario se acercó a las vallas para saludar al público el pasado 8 de junio. En Canadá, miles de personas se reunieron en homenaje a 4 miembros de una familia musulmana asesinada por la embestida de una camioneta mientras caminaban por la vía pública. El ataque, aseguran, fue premeditado y motivado por la islamofobia. En Afganistán, el Estado Islámico se atribuyó el asalto contra un campamento de Hallow Trust, una organización que se dedica al retiro de minas y artefactos explosivos. Los atacantes mataron a 10 desactivadores de minas e hirieron a 16 más. En el sur de Pakistán, la colisión de 2 trenes que transportaban más de 1.000 pasajeros dejó al menos 63 fallecidos y decenas de heridos. El coronel Assimi Goïta tomó protesta como presidente de Mali. Después del golpe militar que lideró el ahora mandatario, Francia anunció la suspensión de las operaciones conjuntas con militares malienses tras 8 años de lucha común antiyihadista. Pues abramos esta mesa internacional. Les quiero primero presentar a nuestra invitada Elizabeth Malkin. Ella es una periodista independiente, aunque por mucho tiempo trabajó en The New York Times. De hecho, es reportera en México desde 1992. Y ahora es editora y, como dije, reportera freelance para The Washington Post y The Guardian. Correcto. Muy bienvenida, Elizabeth. Y cuéntanos tú ¿Qué te llamó la atención particularmente esta semana?
En los últimos días hemos visto la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, a Guatemala y a México. Y me impresionó mucho la óptica de esta visita, porque de cierta manera era una visita no para los gobiernos y las poblaciones de aquí, era una visita para la óptica de Estados Unidos y el problema que enfrenta el gobierno de Biden con la migración y los números que están creciendo mes con mes en la frontera de gente de Centroamérica, de México, muchos migrantes de México y también del resto del mundo. Han habido gente de Rumania, de todo, yo he visto en la frontera muchos migrantes de África. Entonces es un problema doméstico para el gobierno de Biden. También es un interés en particular de Biden porque él empezó, cuando era vicepresidente él mismo, un programa en América Central para atacar varios problemas que son lo que se llaman las raíces de la migración, lo que forza a la gente. La otra cosa se llaman los factores de empuje, en inglés se llaman los push factors, ¿no? Y hay también los factores que jala a la gente a Estados Unidos. Entonces Kamala Harris quería mostrar a los estadounidenses que el gobierno de Biden sí está trabajando en eso, y más que todo la óptica era un cambio de tono hasta cierto punto. Había mucho énfasis en Estados Unidos acerca de que ella había dicho en Guatemala: no vengan, no deben de venir, no hay lugar, no te vamos a permitir entrar. Eso, como todo el mundo dice, era para el consumo en Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que eso no funciona para nada en los países de Centroamérica. Pero el cambio de óptica era un regreso un poco al concepto de Obama, en el gobierno de Obama, algo que había liderado Biden, un ataque a la corrupción, un reconocimiento de esos factores de empuje, y ahora incluyendo cambio climático. No se hablaba tanto de eso, pero ahora cambio climático es un factor radical, y la importancia de la sociedad civil. Pero tiene un gran problema, que la verdad es cuando ahora yo pienso que la pandemia nos ha mostrado la importancia más que todo de la gobernanza. Digamos, no puedes atacar las raíces de la migración trabajando nada más con la sociedad civil. Digamos, es el gobierno que maneja sistemas de salud. Tienes que trabajar con gobiernos. Y el hecho es que 2 de los 3 países que expulsan más gente tienen gobiernos ahora impresentables. El Salvador, que tiene un presidente que ya se ve con un poder total, y Honduras con un presidente probablemente en la salida, pero con un gobierno, con un hermano que está en la cárcel para el resto de su vida por manejar Claro, y Nicaragua, que también, como sabemos, tiene sus problemas. Y entonces Guatemala, el presidente Yamatei era el menos impresentable de los 3. Y entonces el gobierno de Biden enfrenta un gran problema: cómo atacar esas raíces, porque la sociedad civil y el ataque a la corrupción no va a ser suficiente. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este panorama tan completo. De verdad que podríamos platicarlo durante media hora, porque hay muchísimos ángulos de ataque. Está aquí con nosotros también Pablo Sánchez Olmos. Él también, pues yo creo que para muchos en la pantalla es un viejo conocido. Él es periodista español, trabaja para el diario El Mundo, trabaja, en todos los medios, trabaja en televisión Antena 3, hace radio para Onda Cero. Bienvenidísimo y cuéntanos una nota.
Pues sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo la nota que traía para compartir esta semana son las detenciones y la ola de detenciones que hemos visto en Nicaragua. En las últimas 2 semanas, 13 opositores, 4 de ellos pretendían disputarle el poder a Daniel Ortega en las presidenciales de noviembre, que se presentan pues de una manera dramática, ¿no?, para la sociedad nicaragüense. No van a ser elecciones libres, no va a haber observadores internacionales, Daniel Ortega no va a tener prácticamente oposición delante, y lo que más me ha llamado la atención de estas últimas detenciones es que, más allá de los candidatos presidenciales, Daniel Ortega se está yendo también contra antiguos aliados suyos o gente que estaba integrada dentro del sandinismo. Incluso uno de ellos, el comandante Hugo Torres, contaba esta semana, antes de que le detuvieran, que él durante la revolución ayudó a Daniel Ortega a abandonar la prisión. Se jugó la vida por sacarlo. Y ahora él está entrando en la cárcel precisamente por designios de Daniel Ortega. Entonces, es una situación dramática para los nicaragüenses, es un futuro muy negro y de aquí a noviembre veremos cómo se articula la sociedad civil y cómo reacciona, ¿no? Claro. A nadie se le olvidan las protestas del 2018 en abril y esperemos que no estemos al borde de un conflicto social previo a estas elecciones, porque sería muy malo, ¿no?, para Nicaragua y para toda la sociedad en su conjunto. No, para todos, estamos en el mismo barco, como nos decía Elizabeth, ¿no? Aquí realmente estamos muy pegados a Nicaragua y es relevantísimo todo lo que pasa en esos países y la gente que viene de esos países. Exacto. Con nosotros. Hasta un tema migratorio, ¿no?, como mencionabas. Sí, se están disparando también la salida de nicaragüenses precisamente por este conflicto político. Por supuesto. Muchas gracias. No. Y bueno, aquí tenemos a un invitado novísimo, estrenando con Diego Salazar de Perú. Tú fuiste, hago una presentación más larga porque es la primera vez que vienes, máster de periodismo del diario ABC en España, editor asociado de Etiqueta Negra, gran revista, editor multiplataforma de Perú 21 y ahora colaboras en el Washington Post en español, aparte de otros medios de América Latina, Europa y Estados Unidos. Has escrito libros, has ganado premios de periodismo, en fin, un placer. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar de un tema un poco más meta, porque aparte de reportajes y columnas, es a lo que me he dedicado principalmente. De hecho, mi libro va por ahí, es a analizar y hacer crítica de medios. Y el tema que me fascina desde que he llegado a México hace poco más de 2 años es esta relación que podríamos describir, podríamos pasar medio programa intentando describir que existe entre el presidente López Obrador y su gobierno y los medios en México, ¿no? Esta semana hemos vuelto a tener otro episodio de confrontación con este reportaje que publica el New York Times, en donde a través de un extensísimo análisis de data, de documentos oficiales, de peritajes especializados, se llega a la conclusión de que con casi toda seguridad la razón de la caída de la línea 12 del metro de Ciudad de México fue un error de construcción, un error en el origen, ¿no? La respuesta oficial del gobierno, empezando por Marcelo Ebrard, el principal sindicado en el reportaje, y del presidente López Obrador, ha sido la habitual, y también la de Claudia Sheinbaum. Señalar con el dedo, decir que los medios son poco éticos, insinuar que responden a intereses oscuros o poco claros, ¿no? Y yo escribí ya una columna sobre este tema en el Washington Post hace unos meses, semanas. Creo que todos ya hemos perdido un poco la noción del tiempo a estas alturas. Creo que quienes seguimos con atención lo que está ocurriendo y esta relación que existe y la manera en que el presidente y sus allegados utilizan este ataque constante y esta deslegitimización constante de los medios, responde a un intento de propaganda, ¿no? Claro. Híjole, ustedes son peligrosísimos, con cada uno trae un tema que podríamos hacer el programa entero sobre eso. Vamos a tener que cortarlo aquí y seguir un poco lo que anunciamos al inicio, porque si no, vamos a recibir cartas de reclamo. Nos vamos a un corte y volvemos con los temas anunciados.
Tan solo un día después de las elecciones, se promulgó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que prolonga por 2 años el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra muestra de la voluntad del gobierno por acelerar sus acciones de transformación. Esta noticia prácticamente pasó desapercibida ante la expectativa generalizada por conocer el resultado de los comicios. Aunque estas elecciones intermedias fortalecieron la presencia de Morena a nivel estatal, no le dieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que imposibilitaría la promulgación de reformas constitucionales propuestas por el presidente. Sumado a esto, los resultados en la Ciudad de México muestran un revés para Morena en la capital, que solía ser su bastión más fuerte, donde la mayoría de las alcaldías quedaron en manos de la oposición. Ante esta llamada de atención y su necesidad de verse favorecido en el Congreso, el presidente López Obrador no descarta mantener viva la alianza con el Partido Verde o hasta pactar votos con el PRI. Pues ya estamos empezando la segunda mitad de la 4T, por lo menos con López Obrador en la presidencia de la República. ¿Qué es lo que les parece, ya a 10 días de distancia, lo más relevante en la reconfiguración del tablero de juego de la 4T después de estos comicios? Pues para mí, si algo claro han dejado estas elecciones es que la 4T y López Obrador han sufrido un cierto desgaste, ya no son el fenómeno que arrasaba y que arrastraba multitudes a las urnas, ¿no? Ahora llevan ya un tiempo en el poder y su mochila está cargada con ciertos pesos que les han hecho tener un cierto desgaste. Por otro lado, viendo el mapa político también me resulta muy interesante cómo López Obrador, que también lo ha fomentado él desde su tribuna, ha logrado que en México se empiece a establecer una idea de bipartidismo que nunca había existido, ¿no? Siempre había varios partidos, varias propuestas. Ahora todo se va a definir en función de o estás con la 4T o estás en contra de la 4T. Y ahí hemos visto pues también cómo la coalición Va por México, por ejemplo, ha funcionado. Ha sido ciertamente un éxito respecto a lo que se esperaba. Y yo creo que es un indicador de que quizá de cara a las presidenciales podamos ver eso, ¿no? Al resto de partidos cumpliendo un poco la voluntad de López Obrador en ese sentido, involuntariamente quizá, de transformar el mapa y que ya sea todo o estás conmigo o estás contra mí. Y ahí también yo creo que la coalición opositora tiene más opciones de disputarle realmente la presidencia a Morena de esta manera, ¿no? Tratando de dividir completamente en dos a la sociedad. O sea, ¿tú crees que es una estrategia que en realidad es de doble filo? O sea, que quizás no le sale, o sea, le sale el tiro por la culata, digamos, a López Obrador con esto. Pues puede que sí. Yo creo que todavía tiene suficiente respaldo. También hay que ver qué candidato le va a suceder, si tiene el mismo apoyo que ha tenido López Obrador. Pero yo creo que López Obrador buscaba desde el principio convertir el mapa político en México en algo de todos contra mí, conservadores contra defensores de la 4T, ¿no? Y lo ha conseguido involuntariamente. La oposición se ha visto acorralada a este escenario porque al final, de manera individual, pues pierden fuerza, ¿no? Por mucha gente, y sin embargo de manera unida pues consiguen aglutinar mucho voto. Claro. ¿Ustedes cómo vieron los movimientos posteriores a los comicios? Pues es interesante porque de cierta manera es una elección donde todos pueden cantar victoria, aunque nadie realmente ganó mucho. Hablando de bipartidismo, ese es un punto muy, muy interesante, pero también vimos eso antes del año 2000, cuando realmente era el PRI o otra opción, y el resultado fue Fox, y había mucha gente que votó por Vicente Fox, no porque estaban no eran simpatizantes del programa del PAN, del programa conservador, era echamos al PRI y es nuestra oportunidad. Aquí la 4T es diferente que el PRI en el sentido, yo pienso que la cuarta transformación es un tema de López Obrador. Digamos, la cuarta T es él. Digamos, todos los demás, ¿quiénes son? Es una bola de gente que Manuel Bartlett, ¿qué es, no? Y entonces va a ser muy complejo seguir con un candidato que representa lo mismo que representa López Obrador, en mi opinión, y eso va a ser complicado. También pienso que la coalición es una coalición de coyuntura
y que, bueno, vimos Ricardo Anaya del PAN con sus spots constantes. Hay muchas ambiciones que va a ser mucho más difícil manejar en 2024. Entonces, es una situación muy abierta. Pienso el desgaste es evidente, como dices, y vamos a ver cómo este desgaste sigue. Lo de los verdes, no tengo idea, la verdad. Los verdes. Los verdes. No sé cómo siguen ganando votos año con año. ¿Cómo explican a sus connacionales esta situación de cómo es el Partido Verde Mexicano? Ay, no sé. Creo. Es incomprensible para cualquiera que no esté metido. Creo que incluso para la gran mayoría de mexicanos es incomprensible, ¿no? Creo que sí, el partido juega con esta confusión, con este nombre que no corresponde a nada, ¿no? Hay que ser un political junkie para estar y seguir esto 24/7 para poder al menos echar un poquito de luz sobre ese objeto volador no identificado que es el Partido Verde, ¿no? Pero lo cierto es que sí que han ganado. Sí. El poco apoyo que tengan o mucho es clave y les va a permitir ahora chantajear en cierto modo a Morena. Sí, para determinar tal cual, reformas. Este bipartidismo que dices, además, no solo va con el Verde, va con el PRI. ¿Les sorprendió escuchar este coqueteo, digamos, nuevo coqueteo de Obrador con el PRI? Pero al mismo tiempo el gobierno tiene el poder de como una estira y floja con investigaciones que estamos viendo con Manuel Velasco, ¿no? El exgobernador de Chiapas. Digamos, si el Partido Verde está lleno de corruptos, digamos, tiene donde negociar, ¿no? Si quiere el gobierno para asegurar los votos que necesita. Entonces, quería apuntar algo sobre el bipartidismo que mencionaba Pablo, que además creo que es el término correcto. Ya lo describía así también un intelectual orgánico de la 4T en un artículo en el Post hace poco. Yo creo que ese bipartidismo, que evidentemente López Obrador ha forzado, no es una estrategia, y a esa estrategia también responde este confrontamiento diario contra los conservadores, los neoliberales, la prensa fifí, la prensa que sirve a intereses oscuros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese ejercicio de propaganda está orientado a ese objetivo. Pero creo que eso le plantea a él un reto y un problema muy serio. Como decía Elizabeth, el liderazgo de López Obrador se ha ido personalizando cada vez más. No hay delfín a la vista, y los delfines que asoman ligeramente la cabeza y a los que se les entretiene con la zanahoria, rápidamente son luego o apartados, o hay un escándalo, o en el momento en el que alguien más empieza a asomar la cabeza, López Obrador vuelve a colocarse él en el centro del escenario, y de hecho tenemos evidencia de que esto es así y de que la gente se da cuenta. La aprobación del proyecto es mucho menor a la aprobación del líder. Y eso, evidentemente, en el régimen constitucionalista actual, en donde López Obrador no puede reelegirse, plantea un problema muy serio. Porque ¿cuándo van a empezar a, palabra horrible, empoderar al delfín o la delfina? Por el otro lado, por el lado de la coalición, lo que decía Elizabeth también, hay una suma de intereses que han podido articularse de una manera precaria, ojo, O sea, no es por mérito suyo, es por demérito precisamente de todo esto que ha venido ocurriendo con la 4T. Han podido articularse de una manera muy precaria para estas elecciones y arañar, tampoco seamos excesivamente generosos. Aquí, como decían Elizabeth, no ha habido un triunfador ni un perdedor, claro, todos pueden sentirse ganadores y perdedores. Entonces han conseguido arañar unos pocos votos y puestos claves, pero ¿va esa coalición ser capaz de articularse como un frente unido, sólido, potente, que sea capaz además de responder a las justísimas demandas que existen en la sociedad y que son el caldo de cultivo y el alimento para el proyecto de López Obrador y su retórica?
Por supuesto. Y el hecho de que saliera el decreto, ¿no?, en el diario oficial de la Federación, que amplía 2 años la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, todavía le faltan algunas etapas. ¿Para ustedes muestra un gobierno fortalecido o nervioso? Yo lo veo como ni fortalecido ni nervioso, nada más con determinación de controlar hasta que se pueda, donde dadas las instituciones mexicanas, hasta que se pueda, para cumplir lo que quiere cumplir López Obrador hasta el año 2024. Y bueno, estoy regresando un poco a la experiencia en Estados Unidos. Las cortes han logrado ser claves y además con un Congreso dividido, como en México, las cortes es muy importante para cualquier gobierno, tiene aliados en las cortes. Entonces no lo veo como otro palomita, ¿no?, para seguir adelante con la cuarta T, porque lo de energía es un gran problema para López Obrador. Quiere un regreso a un sistema de control estatal sobre la energía y las cortes dicen que no. Porque está en la Constitución. Son uno de los más grandes confrontamientos. Sí. Estamos llegando al final del bloque. ¿Algún comentario? Sobre el ofrecimiento al PRI, que yo sí que lo vi como, más que una opción real, como una provocación más del presidente de intentar dibujar al PRI pues como un partido pequeñito que me sirve para 3 apoyos que justo necesito para esto. O sea, yo nunca pensé que iba en serio. Realmente lo vi más como una provocación. Muy, muy interesante punto, de verdad. Pues bueno, nos damos un corte y volvemos con el retorno a clases. Elizabeth, parece que tú lo vives en carne propia, nos dirás ahorita. No se vayan, volvemos. El pasado 7 de junio regresaron a clases presenciales 1.631.000 alumnos en varios estados del país que se encuentran en semáforo epidemiológico color verde, entre ellos la Ciudad de México, Aguascalientes, Sonora, Chiapas, Nuevo León y San Luis Potosí. Como parte de los protocolos para el retorno a las aulas, se instalaron filtros de sanitización y se llevaron a cabo tomas de temperatura y aplicación de gel antibacterial al ingreso, además de exigir el uso de cubrebocas. Mientras las clases presenciales se retoman de forma voluntaria, gradual y escalonada, se registraron ya los primeros casos positivos por COVID-19, uno en una escuela secundaria pública de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, y 2 más en una institución privada. Esto último, sumado a la preocupación por la vacunación aún pendiente de padres de familia jóvenes, ha causado serias dudas sobre la viabilidad de esta decisión, para muchos precipitada. México es uno de los países que más tiempo mantuvo cerradas las aulas, los planteles escolares y universitarios incluso. Con la experiencia contrastada de lo que sucede en sus países, ¿ustedes les pareció, al final de cuentas, una estrategia positiva y pertinente? Pues es una problemática muy difícil. Lo que me sorprendió mucho durante los meses y meses de conferencias de prensa, cada noche se hablaba de la pandemia con el doctor López-Gatell. Las mañaneras es lo poco de que se hablaba de la educación y el daño que se hacía a la falta de la escuela para los niños. Realmente en otros países del mundo ha sido un debate desde el primer día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo podemos regresar? Y en México vamos a poner algo en la tele para ayudar. Y ya, ¿no? Me pareció como
emblemático del descuido general de la educación en México, a todos los niveles. Entonces, como la pandemia reveló muchas fallas en muchos países, eso fue una de las fallas claves, yo pienso, en México. Y parece que llegó un momento en que ya como el gobierno se dio cuenta de eso y se movió rápido. Lo que siempre me sorprendió es que en casi todo México, con el clima que hay, hubiera sido posible desde el inicio hacer algo afuera una vez a la semana. Yo vi eso en Nueva York, ¿no? Pero, de otro lado, abrir escuelas es muy complejo. Y eso lo vi en el caso de mi sobrino, que vive en Nueva York. Abrieron en septiembre pasado y era constante los cambios. Cerraba la escuela 2 semanas. Era muy difícil. Entonces, no hay manera de preparar al final. Digamos, eso es un problema. Pero en México no hubo nada. No hubo discusión al inicio y después no, cuando decidieron. Es cierto que, no los niños fueron un poco, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Estuvieron un poco desatendidos. Y aparte hay todo un tema, o sea, la pandemia no es algo que afecte directamente a los niños, o por lo menos en sus cuerpos, porque son muy pequeños, pero sí hay un tema de salud mental y un tema de educación, ¿no? Pero por otro lado sí se dice que, o sea, hay quienes sostienen, por lo menos, que justamente el hecho de haber mantenido las escuelas cerradas son las que permitieron que en México no haya tenido todavía estos rebrotes, digamos, ¿no? Que ha habido en los países que más abrieron, como España, por ejemplo. No sé. Sí, yo creo que la evidencia también de otros países, en el caso de España, que lo habrá hecho muy mal en algunas cosas, pero yo creo que justo en el punto de las escuelas es algo que ha hecho muy bien. Solo estuvieron cerradas las escuelas 50 días. Realmente luego quedaron las vacaciones de verano, que son bastante largas, entre los meses de junio y agosto, pero en septiembre se abrieron y han estado abiertas todo el tiempo. Se han tomado una serie de precauciones como, bueno, pues obviamente la mascarilla, la distancia, el gel, tratar de mantener las ventanas abiertas dentro del aula para que fluya el aire, y la evidencia es que solo han tenido que cerrar temporalmente aulas concretas donde se ha detectado un caso y es un 1% de todas las escuelas del país, ¿no? Y esto ha permitido que vivir con cierta normalidad buena parte de la pandemia, sobre todo para los padres en casa, que muchas veces pues ya no sabían ni qué hacer porque ellos tenían que trabajar, a la vez estar pendiente de los niños. La evidencia también dice que los niños no sufren, no se contagian tan fácilmente, aunque luego ellos contagien mucho, ¿no? Pero yo creo que en México sorprende que para algunas cosas hayan sido súper flexibles, por ejemplo, para el tema de fronteras, o sea, han estado abiertas durante todo el tiempo sin pedir ningún tipo de prueba, lo cual no ha pasado realmente en casi ningún país. Y el tema de la escuela no se ha puesto en el debate público hasta bien... También es posible que el problema es que muchas escuelas no tienen condiciones. Aquí los niños están muchas veces están sobrepobladas, no tienen agua, no sé. Y se involucra también a mucha familia, ¿no? Que tiene que venir a dejar al niño, a recogerlo. Pero además... también parece a veces que en los países más desarrollados, o por lo menos con más dinero invertido en las escuelas, pues puede resultar un poco más fácil. Yo creo que, como señala Elizabeth antes, la pandemia, así como ha revelado la precariedad en muchísimas instituciones y en muchísimos servicios que el Estado brinda a la población, probablemente en el caso de las escuelas sea más sangrante que casi ningún otro, evidentemente dejando de lado el sistema de salud, ¿no? Yo coordiné a mediados de la pandemia y durante varios meses coordiné y edité un amplio reportaje fotográfico con la organización Quinto Elemento, que luego publicamos entre otros medios internacionales en el Washington Post. Una serie de fotógrafos siguió durante varios días tanto a niños como maestros en distintos lugares del país, y lo que podíamos ver tanto en las imágenes como en los testimonios que recopilamos de estas personas es eso, el abandono que ya existía previo a la pandemia y que ante la imposibilidad de continuar con la inercia con la que viene manejando el sistema de salud, se quebró.
y tanto padres como niños como maestros se sentían y creo que todavía se sienten abandonados. El gobierno pues ha intentado corregir, pero hay un problema muy, muy grave ahí que va mucho más allá de la pandemia y que la pandemia lo que ha hecho es poner un foco gigantesco encima, ¿no? Por supuesto. Y entonces dirían que es de festejar esta vuelta a clases, o fue quizás precipitada, o no se han tomado, o sea, ¿están completamente positivos en vuelta a clases 4 semanas antes de las vacaciones? Pues como México ha decidido que hacer pruebas sistemáticas no ayuda en combatir la pandemia, no lo veo posible, ¿no? Porque realmente cómo se puede hacer este regreso a clases sin tomar pruebas sistemáticamente de los alumnos, de los maestros. No sé si todos los maestros ya están vacunados, pero ¿cómo se puede? Digamos, el manejo de la pandemia aquí ha sido cuestionado por muchos lados. El número de exceso de muertos sugiere que México ha sufrido más que casi cualquier otro país en el mundo. Entonces, en vez de eso, hay mucho spray. México es el único país en el mundo donde hay que pisar un tapete para entrar al súper. El tapete no sirve para nada. Hay muchos mitos de cómo protegerse. Sí, yo creo que a estas alturas podemos decir sin vergüenza y sin atisbo de duda que el manejo de la pandemia, pese a lo que repiten el subsecretario Gatell y el presidente y demás acólitos del gobierno, es un desastre y ha sido un desastre y las cifras están ahí para demostrarlo. Sí. O sea, y parte de ese desastre es el manejo de la vuelta a clases, porque en efecto, a diferencia de casi cualquier otro país del mundo en donde los estudiantes han podido volver a clases, aquí no se hacen pruebas, porque desde un inicio se nos ha dicho que no sirve hacer pruebas, cosa que pero aquí ya acabó la pandemia, ¿no? Ya no tenemos conferencias. O sea, la vuelta a clases coincide también con el final de las conferencias vespertinas de López-Gatell. ¿Es quizás una decisión más política? Eso te iba a decir, ya acabó políticamente. La gente se sigue muriendo y la gente se sigue contagiando. Okay. Sí, casi lo único que se publicita últimamente son el arribo de vacunas, ¿no? Que ahí quizás sí que ha sabido negociarlo bien, porque la verdad es que está consiguiendo mucha cantidad. Pero ya es casi de lo único que se habla respecto a la pandemia, ¿no? Nos han llegado más vacunas, se sigue vacunando, lo cual pues es bueno. Es muy loable. Y respecto a las escuelas, es probablemente lo mejor que ha ocurrido. Sí. Para mí no ha sido precipitado, creo que coincide con un momento que, de acuerdo a las cifras, pues está bastante bajo, los profesores casi todos están ya vacunados y yo creo que es un intento de volver a la normalidad. Para muchas familias lo deben estar celebrando. Y luego el tema de estudiar desde casa, más allá de que tengas una televisión y puedas acceder a ese canal, que nadie va a estar delante tuyo diciendo haz esto, o lo estás haciendo realmente, pero el tema de la conectividad, ¿no? Mucha población del país no tiene acceso a esa conectividad y realmente han tenido más de un año perdido lectivo y veremos si lo pueden retomar. Podría haber sido un empuje para hacer un gran programa de conectividad, ¿no? En el país. Yo pienso que la Ciudad de México sí intentó algunas cosas. Se está intentando, en mi opinión, sí. O sea, también reveló esto y en la medida de lo posible, ¿no? Esto de eso por lo menos está sirviendo. Y también este simulacro, digamos, es un simulacro para agosto, ¿no? Y están saliendo todos los problemas de un regreso a clases como después de tanto tiempo. Nos vamos a corte, volvemos. Tras el fracaso de 3 gobernantes en tan solo 4 años, una gran depresión económica y un primer lugar mundial en número de muertes per cápita por COVID-19, el pasado 6 de junio Perú llevó a cabo su segunda vuelta electoral por la presidencia. Los resultados colocaron a los contendientes Pedro Castillo y Keiko Fujimori en una carrera sumamente apretada, lo que ha puesto en evidencia la profunda división política del país sudamericano, donde por apenas un 0.40% de los votos venció el partido de izquierda, Perú Libre, dándole la victoria al maestro rural Pedro Castillo. Ante el resultado,
Keiko Fujimori, quien actualmente es investigada por lavado de dinero, denunció irregularidades en la elección y solicitó la anulación de al menos 500,000 de votos. Sin embargo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tanto como observadores internacionales, aseguraron que los sufragios se llevaron a cabo de manera segura, limpia y transparente. De confirmarse oficialmente la victoria de Pedro Castillo, se esperan profundas reformas en el Estado andino, que incluirían una nueva constitución y la nacionalización de recursos naturales, las apuestas más grandes del candidato, que asegura que no habrá más pobres en un país rico y solo el pueblo salvará al pueblo. Pues vámonos, como prometimos, al Perú, donde las elecciones presidenciales han retratado una gran fractura. De hecho, ni siquiera tenemos todavía los resultados oficiales, puesto que se ha impugnado, pues al ganador, ¿no? ¿Nos podrías, por favor, introducir un poco a quiénes son los candidatos ahorita que están en pugna con tan pequeña diferencia claro, en las preferencias electorales? Sí, por supuesto. Todavía no hay ganador. Hay un previsible ganador hasta que no tengamos el conteo finalizado y los recursos de nulidad y la observación de actas interpuestas resueltos. Creo que no podemos llamarlo ganador. Parecería ser que el ganador va a ser Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre. Pedro Castillo es un maestro rural, líder sindical de un sindicato de maestros, también agricultor de subsistencia. El profesor Castillo saltó a la fama, entre comillas, nacional hace ya unos años, al inicio del gobierno anterior, cuando lideró una huelga de maestros que, de hecho, casi consiguió paralizar una reforma educativa que propuesta por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien poco después, de hecho, tuvo que renunciar por otros asuntos. En el Perú hemos tenido 4 presidentes en 5 años, como me imagino que algunos de los televidentes saben. Esa es la magnitud de la crisis política en la que nos encontramos. Castillo es un maestro de izquierda, sin embargo es extremadamente tradicional. Es cristiano, es muy conservador en lo social. El partido por el que ha candidateado se define a sí mismo como marxista-leninista. Esto no lo estoy inventando yo. Esto está en las bases del partido y en el plan de gobierno que su partido tuvo que presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones al inscribir la candidatura, cosa que es obligatoria por ley. El autor de ese plan de gobierno y líder del partido es un ex gobernador condenado por corrupción, pese que ha presentado habeas corpus para poder retrotraer las condenas. Este hombre se llama Vladimir Cerrón, es un ex gobernador regional condenado por corrupción que defiende la dictadura de Fidel Castro y de los hermanos Castro, mejor dicho, defiende el chavismo y asegura que en Venezuela existe una democracia. Y él es quien gobierna el partido y quien va a manejar a la bancada que ha sido electa. En el Perú, la primera vuelta se celebran elecciones generales, con lo cual el 28 de julio, cuando ojalá sea nombrado, asuma la presidencia él o la ganadora, habrá un nuevo Congreso también. En ese Congreso tiene una mayoría diminuta, que no alcanza ni siquiera a la mitad del Congreso, este partido. Entonces, existen una serie de cuestionamientos al liderazgo del propio Castillo dentro del partido que lo ha llevado al poder, ¿no? Pero bueno, nos ha retratado ya ese pedazo, digamos, la facción de izquierda que está, sí, de izquierda, digamos, extrema, sí. Que está contendiendo. ¿Cuál es la otra facción? Por el otro lado tenemos a Keiko Fujimori. Esta es la tercera vez que postula a la presidencia. Ha perdido en las 2 anteriores también en segunda vuelta. Keiko Fujimori es hija de un dictador, Alberto Fujimori, quien se encuentra preso por delitos de corrupción y de lesa humanidad. Existen juicios que todavía se están realizando también. Ella misma ha sido acusada por la justicia de organización criminal para lavado de activos por unos casos de aportes ilegales en campaña. Pero no solo eso, sino que
ella y su partido son de los principales responsables de la crisis política que atraviesa el país. Les comenté hace unos segundos que el presidente Kuczynski, el presidente electo en las elecciones del 2016, tuvo que renunciar. Bueno, quienes forzaron la renuncia del presidente fueron Keiko Fujimori y sus partidarios, ¿no? Entonces, el Perú se encuentra en una situación muy complicada, creo que eso ahora mismo es un understatement, y ahora mismo el fujimorismo está incluso estirando la liga aún más, y bueno, podemos pasar a conversar sobre eso ahora. Por supuesto, pero a ver, están, digamos, estos dos candidatos, ya vimos que son extremos. Me gustaría saber quiénes son los que apoyan a Keiko, que al final es la mitad de la población, o prácticamente la mitad. Y también esto que dices, ojalá que el 28 de julio, ¿dijiste? 28 de julio asuma la presidencia el ganador o la ganadora. Estamos hablando de dos candidatos que aparentemente no se han ganado tu corazón. ¿Por qué dices que ojalá asuma uno de los dos? Ni el mío, ni el de casi nadie. Entonces, ¿cómo nos encontramos en una situación donde hay dos candidatos que no se han ganado el corazón de nadie? 2 semanas antes de las elecciones de primera vuelta, ninguno de los dos alcanzaba el 10% de intención de voto. Recordemos que en primera vuelta el Perú contaba con 18 candidatos presidenciales. Ninguno de ellos alcanzaba el 10%. De hecho, Castillo no alcanzaba el 1%. Todo ocurrió a una velocidad de relámpago en los últimos 10 días. Finalmente, Castillo consiguió alrededor del 18-19% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 12%, si mal no recuerdo. Lo curioso fue que estos dos candidatos, que no eran particularmente populares antes de la primera vuelta, en el momento en que se anuncian los resultados, se pasan a convertirse y a ser pintados por las dos mitades del país como los salvadores de la patria, ¿no? Por un lado, una coalición del establishment y de los partidos de la derecha, que pintaban a la alternativa de Castillo como el advenimiento del comunismo y el chavismo en el Perú. Claro, ellos en realidad se levantan nada más como, o sea, su bandera de unión es ir contra la visión de Castillo. Sí, pero digamos que la velocidad con la que ocurrió la formación de esas coaliciones ha hecho que las lealtades se solidifiquen de una manera, para mí, absurda. Lo he descrito en un par de artículos en el post. Y además ha extremado la polarización de una manera insostenible, ¿no? Sí, por favor. Sí, no, quería preguntar, ante esta situación, ¿qué reacciones tienen ustedes? ¿Qué peligros ven, sobre todo pues, en la geopolítica internacional? Bueno, el peligro, o el primer peligro que tiene que solventar la sociedad peruana es terminar de cerrar este recuento que se está extendiendo más de una semana y que da pie a teorías de la conspiración, a posibles levantamientos, posibles pronunciamientos que nadie quiere y que además tenemos recientes en la región, como pudimos ver en Bolivia, por ejemplo, recientemente, ¿no? Así es. Y para mí una de las claves también de esta elección tan sui generis es precisamente la segunda vuelta, que lo que obliga a la sociedad es a ubicarse de un lado o del otro en dos posiciones muy extremas, y probablemente muchos de los votantes de Pedro Castillo no es que estén apoyando fehacientemente todo lo que diga Pedro Castillo, sino que están votando porque no llegue Keiko Fujimori, y en la situación contraria pasa lo mismo. Y en el caso de Pedro Castillo, porque Fujimori entiendo que es un personaje mucho más conocido y se conoce muy bien sus discursos, pero en el caso de Pedro Castillo yo me imagino mucha gente que realmente se considere de izquierdas, que tenga mucha conciencia social y que luego haya descubierto después que realmente este personaje en temas sociales como el aborto, como el matrimonio homosexual, es profundamente conservador y por ahí no va a avanzar para nada los postulados que a lo mejor defiende mucha gente que le ha votado porque no salga Keiko Fujimori, ¿no? Pues lo que me interesa mucho es el tema de la segunda vuelta, porque en México se ha hablado de tal vez se necesita una segunda vuelta porque últimamente han ganado, bueno, hasta López Obrador, han ganado la presidencia con menos de 50%. Entonces, la segunda vuelta tal vez podría ser una manera de asegurar que el ganador llegue
con un buen apoyo. Pero el caso de Perú me hace pensar que tal vez... Pero el caso de Perú no es único. En Francia pasa la extrema derecha, que no tiene de ninguna manera un gran porcentaje, casi siempre llega a la segunda vuelta, precisamente por los vicios de ese tipo de sistema, ¿no? Exacto, sí. Que con que tengas un 10% te puedes encontrar en una segunda vuelta. Sí, pues... Somos la peor publicidad para la segunda vuelta ahora mismo. ¿Perú? ¿Tú crees? Sí. ¿Y crees que estamos terminando el programa? ¿Tú crees que puede encontrarse en peligro la democracia en Perú? Sí, estoy convencido de ello. O sea, ayer, y pongo este ejemplo porque es el más reciente, un exalmirante de la Marina, congresista electo, el congresista más votado en estas elecciones, lo cual lo pone como primer candidato a ser presidente del Congreso que asume el 28 de julio, hizo un llamado público a desconocer los resultados y convocar nuevas elecciones. Luego de que, eso fue en la noche, a lo largo de la tarde, él y otros exmilitares, haciendo uso además de los símbolos de las Fuerzas Armadas en el comunicado, amenazaban veladamente al Jurado Nacional de Elecciones. Entre los firmantes de esa carta se encontraba él, pero además se encontraba Morales Bermúdez, que es un general golpista condenado por delitos de lesa humanidad. Todo esto apunta a que podrían querer hacer un golpe de Estado. Yo creo que lo que se está haciendo, creo que la mayoría de gente con indolencia y con ingenuidad y cumpliendo una función de, lamento el término, tontos útiles, es tensar la cuerda a un punto que eventualmente pueda justificar una alteración del orden constitucional. ¿En qué se traduciría esa alteración del orden constitucional? Un golpe armado, un golpe desde el Congreso, este llamado inconstitucional, ilegal, a desconocer los resultados, que además todavía no tenemos, de las elecciones, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una escalada desde el lunes de la semana pasada, que es el día siguiente de los comicios, hay una escalada de desestabilización y deslegitimización, ya no solo del probable ganador, sino de todos y cada uno de los organismos existentes, incluso el presidente de la República. La señora Keiko Fujimori acusó al presidente de la República de intentar interferir en las elecciones debido a una llamada que él hizo a Mario Vargas Llosa. El propio Vargas Llosa, que no está jugando el mejor papel de su vida en estas elecciones, pero en este momento él desmintió y dijo que el presidente lo llamó solo para hacer un llamado a la calma. Pese a ello, la señora Fujimori alzó el dedo y acusó directamente al presidente. Entonces, sí hay un esfuerzo consistente en su vida de deslegitimar a todas y cada una de las instituciones del Estado. Estamos hablando de una democracia precarísima, estamos hablando de un país que arrastra una crisis política en los últimos 5 años y que además es uno de los más golpeados por la pandemia en el mundo. Hace una semana, o 2 semanas, perdón, el Ministerio de Salud actualizó cifras de muertes por pandemia en el Perú. Ya estamos alrededor de las 190,000, lo cual nos coloca líder mundial en muertes por millón y muertes por 100,000 habitantes. En esas circunstancias es que estamos viendo esta irresponsabilidad y esta escalada, llamémosla así, golpista. Sí, tengo mucho miedo por la democracia de mi país. Híjole, pues esperemos por el momento y pues esperemos que todo salga por lo menos por las vías democráticas, digamos, esperemos que sea así. Y sin violencia, ¿no? Pues bueno, quedemos pendientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Extranjeros. Nos vemos la próxima semana para el último programa de esta temporada.